Hola, hola, hola. Estoy aquí porque no se me puede olvidar. Esta es la hora que todavía estoy trabajando, pero quedé con ustedes hoy que iba a leerles para que ustedes no tuvieran que pasar por esto. Y yo no sé ni cómo decirle cuando Fidel Castro tuvo que explicar todo lo que había hecho. Bueno, ustedes que me estaban escuchando, voy a hacer una breve reseña de lo que se trata para los que no me pudieron escuchar hoy. Esto son las reflexiones del comandante, esa que dicen que él escribía en el periódico Granma, cuando yo estoy convencida que él no escribía nada porque ya estaba demente. Pero es a sazón de la visita de Barack Obama a Cuba. Ustedes saben que ayer la administración de la Casa Blanca ha dicho que va a mandar 2 millones en artículos, no en dinero. Y por supuesto la preocupación nuestra siempre es que, lejos de llegar a los damnificados, al pueblo cubano, sea manipulada y desviada por el régimen cubano. Entonces, todo el mundo se ha quedado completamente helado. Yo me imagino que los periodistas cubanos, esos que ya ustedes saben que son oficialistas, tienen que estar ciertamente desconcertados porque se han pasado la vida diciendo, llamando a los Estados Unidos no el país vecino, no es el país más cercano en el norte, sino el enemigo brutal, el que ha puesto la bota, el tío Sam, para el cual prepararon al pueblo cubano militarmente porque supuestamente nos iban a invadir. Entonces, siempre se cansaron de decir que no iban a recibir absolutamente nada del enemigo. Y así lo mantuvo Fidel Castro, incluso cuando se pasó lloriqueando y pidiendo que le levantaran el embargo, etcétera, etcétera. Obama fue a Cuba y ustedes saben que era el periodo, fue la era donde parecía que los Estados Unidos iban a abrir el banderín. Y todavía no se había ido Obama y ya estaba Josuan, la federada y el propio comandante en jefe en sus reflexiones dándole una respuesta para que se mantuviera en pie el gran enemigo del que no querían nada y al que no le pedían nada y el que ahora le han agradecido por los 2 millones. Voy a leerles las reflexiones del comandante, lo que me toca hacer. Vamos a empezar. Me estoy mojando el dedo como una buena lectora. Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Artículo de Fidel. El hermano Obama, qué cheo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Autor Fidel Castro Ruz, archivo A842, internet @granma.cu, 28 de marzo del 2016 a la 1:03 de la tarde. Los reyes de España nos trajeron a los conquistadores y dueños, cuyas huellas quedaron en los hatos circulares de tierra, asignado a los buscadores de oro en las arenas de los ríos. Una forma abusiva y bochornosa de explotación cuyos vestigios se pueden divisar desde el aire en muchos lugares del país. Yo quiero parar aquí un momentico. Cuando yo era un adolescente nos pusieron a hacer trinchera porque los norteamericanos nos iban a invadir. ¿Será que desde el cielo se ven las trincheras? No lo sé. Seguimos. El turismo hoy en gran parte consiste en mostrar las delicias de los paisajes y saborear las exquisiteces alimentarias de nuestros mares. Sí, porque el camarón, la langosta, el pescado son para los turistas. Bueno, la langosta también para Mach, la primera dama. No, ella dice que no es primera dama. Y siempre que se comparta con el capital privado de las grandes corporaciones extranjeras, cuyas ganancias, si no alcanzan los miles de millones de dólares per cápita, no son dignas de atención alguna. Ya que me vi obligado a mencionar el tema, debo añadir, principalmente para los jóvenes, que pocas personas se percatan de la importancia de tal condición en este momento singular de la historia humana. No diré que el tiempo se ha perdido, pero no vacilo en afirmar que no estamos suficientemente informados, ni ustedes ni nosotros, de los conocimientos y las conciencias que deberíamos tener para enfrentar las realidades
que nos desafían. Cantinflas. Lo primero a tomar en cuenta es que en nuestras vidas, solo una fracción histórica de segundo que hay que compartir además con las necesidades vitales de todo ser humano. Una de las características de este es la tendencia a la sobrevaloración de su papel, lo cual contrasta, por otro lado, con el número extraordinario de personas que encarnan los sueños más elevados. ¿Ustedes entendieron? Yo estoy por creer que lo escribió él, ¿eh? Pero además él hablando de, imagínense ustedes, de un papel de sobredimensión, él, el ególatra mayor. Seguimos. Nadie, sin embargo, es bueno o malo por sí mismo. ¿Cómo, comandante? Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe asumir en la sociedad revolucionaria. En parte, los cubanos tuvimos el privilegio de contar con el ejemplo de José Martí. Me pregunto incluso si tenía que caer o no en 2 ríos, cuando dijo para mí es hora, y cargó contra las fuerzas españolas atrincheradas en una sólida línea de fuego. No quería regresar a Estados Unidos y no había quien lo hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas de su diario. ¿Quién cargó con la pérfida culpa que fue sin duda obra de algún intrigante inescrupuloso? Se conocen diferencias entre los jefes, pero jamás indisciplinas. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha, declaró el glorioso líder negro Antonio Maceo. Se reconoce igualmente a Máximo Gómez, el jefe militar más disciplinado y discreto de nuestra historia. Vamos a parar aquí otra vez. Martí, Gómez, Maceo, que murieron mucho antes de que llegara Fidel Castro al poder, por supuesto, han cargado con la culpa. Es como buscando socios, asociación, un socio para que me acompañe en esto y para que lleve las culpas. Él va a hablarle a Obama y para hablarle a Obama le está hablando de lo nefasto que fueron los españoles, de la colonia, de los conquistadores. Y habla como si Maceo, Gómez y Martí también le fueran a hablar a Obama de la bandera, de la dignidad. Este señor, ¿qué fumaba? Seguimos. Mirándolo desde otro ángulo, como no admirarse de la indignación de Bonifacio Verne, cuando desde la distante embarcación que lo traía de regreso a Cuba, al divisar otra bandera junto a la de la estrella solitaria, declaró: mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, para añadir de inmediato una de las más bellas frases que escuché nunca: si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Tampoco olvidaré las encendidas palabras de Camilo Cienfuegos aquella noche cuando a varias decenas de metros bazucas y ametralladoras de origen norteamericano en manos contrarrevolucionarias apuntaban hacia la terraza donde estábamos parados. ¿Qué dijo Camilo? No me queda claro. Bueno, Camilo estaba allí, las ametralladoras, pero Camilo no dijo nada. Está un poquito chueco las reflexiones del comandante. A mí me parece que el que las escribía trataba de que pareciera la de un anciano un poquito, para que la gente se lo creyera. Obama había nacido en agosto de 1961. Como él mismo explicó, más de medio siglo transcurriría desde aquel momento. Veamos, sin embargo, cómo piensa hoy nuestro ilustre visitante. Vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas. Vine aquí extendiendo la mano de amistad al pueblo cubano. De inmediato, un diluvio de conceptos enteramente novedosos para la mayoría de nosotros. Ambos vivimos en un mundo colonizado por europeos, prosiguió el presidente norteamericano. Cuba, al igual que Estados Unidos, fue constituida por esclavos traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano tiene herencias de esclavos y esclavistas. Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente de Obama. Ay, no era suficiente. Habló de los esclavos, habló de los negros, de los colonialistas, de los esclavistas, pero como es el presidente norteamericano, hay que buscarle
Hay que buscarle una. Y bueno, te olvidaste de Atuey y de los indios taínos. Tampoco dice que la discriminación racial fue barrida por la revolución, pero es que Obama no tiene que ir a hacer una oda de la revolución cubana. Pero bueno, el comandante había que alarle la leva a toda hora. Que el retiro y el salario de todos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el señor Barack Obama cumpliera 10 años. La odiosa costumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen expulsados de centros de recreación fue barrida por la Revolución Cubana. Esta pasaría a la historia por la batalla que libró en Angola contra el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nucleares en un continente de más de 1.000 millones de habitantes. No era ese el objetivo de nuestra solidaridad, sino ayudar a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y otros del dominio colonial fascista de Portugal. Que Obama no hablara de esto, pero que tú tampoco dijeras que te pagaron por los soldados de Angola. Que tú tampoco dijeras que muchos de los soldados que fueron a Angola fueron jóvenes, prácticamente niños, obligados por una cosa que existe en mi país que se llama servicio militar obligatorio. ¿Por qué tendría que Obama hablar de esto? Si tú tampoco hablas de lo que le ha costado sangre, sudor y lágrima a tu pueblo. Bueno, hablaba, menos mal. Seguimos. En 1961, apenas 2 años y 3 meses después del triunfo de la Revolución, una fuerza mercenaria con cañones e infantería blindada, equipada con aviones, fue entrenada y acompañada por buques de guerra y portaaviones de Estados Unidos, atacando por sorpresa a nuestro país. Nada podrá justificar aquel alevoso ataque que costó a nuestro país cientos de bajas entre muertos y heridos. De la brigada de asalto pro-yanqui, en ninguna parte consta que se hubiese podido evacuar un solo mercenario. Aviones yanquis de combate fueron presentados ante Naciones Unidas como equipos cubanos sublevados. A ver, un momento. En primer lugar, fueron cubanos que fueron abandonados por el gobierno del momento, el presidente Kennedy. Y esta es Playa Girón, de la que él se pasó hablando que había ganado al imperialismo yanqui, cuando eran 4 barcos, pocos barcos con cubanos mal armados, con mucho coraje, pero que no funcionó, porque él tenía un ejército, pero además apoyado por la entonces Unión Soviética. Pero lo curioso es que él está pidiendo a Obama que hable de cómo atacaron a Cuba cuando Girón. La pregunta que yo tengo, la visita de Obama, este discurso es del 2016, ¿será que él le iba a hablar a Obama o que algún funcionario del régimen cubano iba a hablar del éxodo masivo, también una invasión que Fidel Castro provocó durante el Mariel cuando mandó a dementes, enfermos mentales, porque vaciaron los hospitales, y a delincuentes, asesinos, porque vaciaron las cárceles? ¿Y por qué tenía Obama que hablar de Playa Girón cuando en los Estados Unidos existe una ley que no permite que ningún otro cubano salga de territorio norteamericano para invadir militarmente a Cuba? Si tú no hablaste del Mariel, otra invasión. Si tú no hablaste cuando derribaste las avionetas de Hermanos al Rescate. Pero bueno, así era el comandante. Seguimos. Es de sobra conocida la experiencia militar y el poderío de ese país. En África cayeron igualmente que la Cuba revolucionaria sería puesta fácilmente fuera de combate. El ataque por el sur de Angola por parte de las brigadas motorizadas de Sudáfrica, racista, los lleva hasta las proximidades de Luanda, la capital de este país. Ahí se inicia una lucha que se prolongó no menos de 15 años cubanos muriendo en Angola. No hablaría siquiera de eso, pero si tú los mandaste, ¿qué tenía que hablar Obama de eso? Si tú mandaste a morir a los cubanos en Angola, ay, déjenme serenarme. A menos que tuviera el deber elemental de responder al discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. No intentaré tampoco dar detalles. No ha dado detalles, cuidado, que te quede claro que no ha dado ningún detalle. Solo enfatizar que allí se escribió una página honrosa de la lucha por la liberación del ser humano. De cierta forma, yo deseaba que la conducta de Obama fuera correcta. Su origen humilde,
Su inteligencia natural eran evidentes. Mandela estaba preso de por vida y se había convertido en un gigante de la lucha por la dignidad humana. Un día llegó a mi mano una copia del libro en el que se narra parte de la vida de Mandela y, oh sorpresa, estaba prologado por Barack Obama. Lo hojeé rápidamente. Era increíble el tamaño de la minúscula letra de Mandela, precisando datos. Vale la pena haber conocido hombres como aquel. Vaya, en dos palabras, Obama tenía que haber llegado a Cuba y haber estado 3 días con 16 horas pronunciando un discurso interminable como los que hacía el comandante, que estaba 7 horas hablando sin parar, y los cubanos sin tomar agua, sin comer nada, bajo el sol en la famosa Plaza de la Revolución, verdaderamente plaza cívica. Bueno, el discurso de Obama aparentemente fue muy corto para él, se le quedaron cosas fuera, comandante. Sobre el episodio de Sudáfrica debo señalar otra experiencia. Aquí está el comandante acordando. Vaya, un viejito en su casa que se estaba acordando de los buenos tiempos, con la bolsita que tenía de lado, pero bueno, déjenme ser seria porque quiero que esto lo lean personas que no son cubanas. Sobre el episodio de Sudáfrica debo señalar otra experiencia. Yo estaba realmente interesado en conocer más detalles sobre la forma en que los sudafricanos habían adquirido las armas nucleares. Solo tenía la información muy precisa de que no pasaban de 10 a 12 bombas. Una fuente segura sería el profesor de investigador Piero Gleijeses, quien había redactado el texto de Misiones en Conflicto, La Habana, Washington y África, 1959-1976. Un trabajo excelente. Él está hablando solo. El periódico entero de un país para publicar esto. Yo sabía que él era la fuente más segura de lo ocurrido y así se lo comuniqué. Me respondió que él no había hablado más del asunto porque en el texto había respondido a las preguntas del compañero Jorge Risquet, quien había sido embajador o colaborador cubano en Angola, muy amigo suyo. Localicé a Risquet, ya en otras importantes ocupaciones estaba terminando un curso del que le faltaba varias semanas. Esa tarea coincidió con un viaje bastante reciente de Piero a nuestro país. Le había advertido a este que Risquet tenía algunos años y su salud no era óptima. A los pocos días ocurrió lo que temía. Risquet empeoró y falleció. Cuando Piero llegó no había nada que hacer excepto promesa, pero ya yo había logrado información sobre lo que se relacionaba con esa arma y la ayuda de Sudáfrica racista había recibido de Reagan en Israel. No sé qué tendrá que decir ahora Obama sobre esa historia. Ignoro qué sabía o no, aunque es muy dudoso que no supiera absolutamente nada. Mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana. Hay una cuestión importante. Obama pronunció un discurso en el que se utiliza la palabra más almibaradas para expresar es hora ya de olvidarnos del pasado, dejemos el pasado, miremos al futuro, miremoslo juntos, un futuro de esperanza, y no va a ser fácil, van a haber retos y a esos vamos a darle tiempo, pero mi estadía aquí me da esperanzas de lo que podemos hacer juntos, como amigos, como familia, como vecinos, juntos. Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar esas palabras del presidente de Estados Unidos. Tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza. Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. No necesitamos que el imperio nos regale nada. No necesitamos que el imperio regale nada. Nosotros vamos a producir alimentos y riqueza. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Firma Fidel Castro II. 2016. 6 años. 6 años. ¿Qué ha pasado? Que no han podido producir los alimentos ni la riqueza
que el esfuerzo y la inteligencia no han valido ni para poder dar electricidad a los cubanos que viven en apagones. ¿Qué ha pasado? Que no necesitan ayuda, que no les hacía falta que les regalaran nada. ¿Qué han hecho con los 2 millones que el imperio norteamericano acaba de regalarles con artículos para el pueblo cubano? ¿Agradecerlo? No. Pero lo más interesante de todo esto, miren, lo más importante de todo esto no es que se haya tenido que tragar sus palabras. Bueno, se murió. No es que esté completamente erróneo, que no sea, que sea extremadamente contradictorio el discurso del comandante hace un poco de años con lo que han hecho ahora de recibir la ayuda, porque están desesperados, porque no fabrican nada, porque no producen nada. No. Tampoco es que a la visita de Obama, cuando Obama dio un discurso alentador de vamos a ser buenos amigos, donde dio señales de que quería levantar el embargo, saliera un discurso airado precisamente para evitar que levantaran el embargo. Por eso es que yo nunca he entendido si ellos quieren que levanten el embargo o no. Porque cada vez que han tenido un presidente norteamericano que quiere un acercamiento, bueno, Obama fue a Cuba, Obama abrió la embajada, entonces oficina de intereses en Cuba. Obama les dijo, vamos a olvidarnos de todo lo malo, prácticamente les dijo, les voy a levantar el bloqueo. Pero no. Había que de la nada y de debajo de la manga hablar de Camilo, había que hablar de Gómez, de Martí, de Maceo, del valor de la dignidad del pueblo cubano, para crear una bronca donde no había. Yo les voy a decir algo. Cada vez que Fidel Castro hacía estas cosas, y por las cuales yo tengo dudas si quería o no el bloqueo para tener al cubano pasando trabajo, a mí me viene a la mente una vecina que yo tenía, que venía y decía, hoy ha llegado mi esposo y ha formado una bronca de la nada. La primera vez que me hizo el cuento yo dije, ¿y qué pasó? Y me dijo, no, se puso muy bravo, se bañó, se vistió y se fue. Y yo dije, no, chica, pero eso pasa. La segunda vez, ha llegado mi esposo y de la nada me ha formado una bronca que no tiene sentido. Y yo le dije, ¿qué hizo? Se bañó, se vistió, y le dije, se puso perfume, y dice, sí, y se fue. Hasta que un día me cansé y le dije, ¿tú no te das cuenta que las broncas son creadas? ¿Tú no te das cuenta que él no tiene una razón aparente, que tú misma te extrañas de una discusión que nace de la nada? Pero no te das cuenta que detrás de cada bronca hace lo mismo, se comporta de la misma manera, se sale con la suya, hace algo que es inexplicable pero que tiene que tener un fundamento. A mi juicio es que la engañaba, que tenía un amante y tenía que formar la bronca para escaparse. Fidel Castro y el régimen cubano ha hecho exactamente lo mismo, siempre. Cada vez que han estado un tilín así, se inventa una historia. Pero tampoco eso es muy importante. ¿Saben de todo esto lo que verdaderamente es indignante? Que un señor que ya estaba en su casa retirado, probablemente demente, que ya no era, bueno, era el comandante, lo fue hasta el último momento el comandante, que llevó tantos años en el poder, que un día llegó y le prometió a los cubanos algo que no pudo cumplirle, prácticamente no les cumplió nada, porque educación gratis, la mayoría de los cubanos escriben con falta de ortografía, pero se gradúan de una universidad y no les sirven para otra cosa que colgar el título en la pared. Les habló de la salud, y ya sabemos lo que está pasando en Cuba con la salud. Personas que se mueren a diario por mala práctica, por falta de medicamentos, por infecciones, en las terribles condiciones en que están los hospitales. Se gastan el dinero en cualquier cosa menos en salud y educación. Tampoco, eso lo saben los cubanos. Lo terrible es que este señor, que no pudo cumplir nada, que se adueñó de la isla, que la vendió a pedacitos, que vivió de ella hasta el último momento, que incluso todavía hoy la propia dictadura le está haciendo un museo y sus familiares siguen viviendo de la imagen del comandante, se haya adjudicado el derecho, después de tantísimos años de ruptura con el enemigo que él se inventó para los cubanos, el enemigo que él les creó al pueblo cubano, porque no era que eran enemigos de él, eran enemigos de todos los cubanos, se sentara a hacer una reflexión ante la visita de Obama en nombre de un pueblo.
Y que un individuo que un día habló de revolución y que fue joven y que llegó y que hizo lo que él creía que como joven cubano debía hacer, se adjudicó todos los derechos y todos los poderes y le dejó al pueblo cubano solamente los deberes. Y que hable de ruptura con un presidente que llega a probablemente promover una relación mejor, que los jóvenes cubanos de hoy no tuvieron la oportunidad de tener voz, de entenderse con el presidente vecino de los Estados Unidos, de conversar con él, de entender cómo podrían mejorar sus vidas, porque el comandante y por supuesto el régimen detrás del comandante, delante del comandante, arriba del comandante, se dedicó a hablar por todos los cubanos, la dignidad que tenemos, el esfuerzo que tenemos, nosotros. Eso es lo más triste de todo. La poquitísima participación que tiene la sociedad cubana, el destino que le marcó una sola voz y luego todos los que se han rendido a ella, los dictadores y los represores, para representar a un pueblo que no ha tenido voz. La poca posibilidad que tú has tenido de hablar de tus necesidades, de acercarte a otros pueblos, incluso el norteamericano, porque alguien va marcando el tono, el ritmo, y se supone que tú lo único que debes hacer es obedecer. Eso es lo peor de todo. Pero bueno, han llegado o van a llegar 2 millones, van a llegar 2 millones en artículos que supuestamente la Cruz Roja, la misma que da golpe, va a entregar, según Brandon, que es muy confiado, una Cruz Roja que le ha dado golpe a los cubanos, y hay video, hoy lo demostré en la directa de hoy, y te vas a dar cuenta de esos 2 millones, qué es lo que te va a llegar, de qué manera te va a aliviar, porque llevan años donde todo se lo roban. Los rublos que le daban los rusos, el petróleo que le daba Venezuela, el dinero que le ha dejado las misiones médicas y los 2 millones. Los 2 millones que van. Que dicho sea de paso, estuve mirando la ayuda que le da Estados Unidos a otros países. Puedes ir a la página, 60, 70, 50 millones. ¿Se puso tacaño Brandon o es que no se puede tapar el sol con un dedo y todo el mundo tiene claro que el 11J, el pueblo cubano, logró tener voz? Y que aunque han sido acallados en la represión, cada día el cubano está buscando un filito por donde colar ese grito de esperanza, ese grito de libertad. Aquí les dejo la lectura. Ustedes pásenlo. Un beso. Chao.